La paz de Dios sea con toda la audiencia en las diferentes partes del mundo donde se encuentren. El día de hoy vamos a observar un tema de suma importancia, que es acerca del llamado que hace Dios a todas las personas, porque sabemos nosotros que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los invito a leer en Romanos capítulo 8, versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es el llamado? Es la voluntad de Dios manifiesta al hombre para hacer su voluntad. Voz de Dios que habla al corazón a todos aquellos predestinados para salvación. Vocación para un fin determinado. El hombre por naturaleza no comprende los designios de Dios. Dice que la vida se basa en lo siguiente: naces, creces, te reproduces y mueres, ignorando por completo el destino que está en la soberanía de Dios. ¿Por qué? En Romanos 31:15 dice: en tus manos están mis tiempos. Quiere decir que todo tiene su hora, todo tiene su tiempo. De la misma manera llega el momento en que Dios llama a aquellas personas para hacer su voluntad, en las diferentes condiciones en las que esas personas se encuentren. Por eso dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, es decir, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya conoce a todos aquellos a los cuales llama a su iglesia. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Llega el momento en que Dios llama al hombre y lo justifica a través del bautismo, perdonando sus pecados. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿De qué manera glorifica Dios a aquellas personas? Dándole la potestad de ser hechos hijos de Dios desde ese momento. Porque hay quien piensa que todos somos hijos de Dios, mas hijo es aquel a quien Dios adopta directamente. Todos somos criaturas de Dios, creaciones de Dios, pero cuando Dios nos da de su espíritu, entonces nos convertimos en hijos de Dios. En la mano de nuestro Dios, es decir, en su presencia, que es el conocimiento anticipado de todas las cosas, estaba escrito nuestro destino desde nuestra formación en el vientre: color de ojos, piel, etcétera. Nuestra niñez, adolescencia, juventud y vejez de igual manera en el tiempo de Dios. Nuestro llamamiento, nuestro tiempo ha llegado. Este día ya lo tenía predestinado desde antes de los siglos de los siglos. Y lo podemos analizar en Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios utiliza medios para llamar al hombre, pero podemos observar que ya desde antes de los siglos, Dios había predestinado este momento en el cual nos llama en la condición en la cual nosotros nos encontremos y nos hace sus hijos al llegar a su iglesia. Dios utiliza diferentes medios para llamar al hombre. Segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 14. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse.
ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y aquí surge la pregunta, ¿qué medios utiliza Dios? Hay diferentes medios como la vida, la salud, la juventud. Son cosas que Dios utiliza. ¿Por qué? Porque se presentan situaciones en la vida que nos acercan más a Dios. La salud, porque a través de la enfermedad Dios nos habla. Cuando renegamos de Dios, que nos manda esa enfermedad, es con el propósito de que nosotros busquemos a Dios. La juventud misma, porque es el momento, la mejor etapa para servir a Dios. Dios provee al hombre de todas las cosas con el propósito de que comprenda que la vida es pasajera y engañoso lo que ofrece el mundo. Y hace esa invitación, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aunque las personas digan ser felices teniendo fama, fortuna y salud, es una gran mentira, porque en el fondo de sus corazones saben que hay un vacío el cual no llena el dinero, la fama, las mujeres y los bienes materiales. El único que puede llenarlo es Jesucristo. Y por ello, de dos o tres maneras habla al hombre, pero el hombre no entiende. Job, capítulo 33, versículo 14 al 18. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida que perezca a espada. El propósito principal de nuestro llamamiento es servir a Dios y como fin la vida eterna. Entonces debemos de comprender que cuando nosotros estamos enfermos, no es porque Dios nos odie. Cuando nosotros tenemos una necesidad, no es porque Dios nos odie. Dios nos está llamando al arrepentimiento para que a través de esa enfermedad busquemos en el doctor de doctores la sanidad, pero más importante, la sanidad de nuestra alma. Y concluyo con Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano. Muy importante comprender eso, porque el Espíritu de Dios nos habla acerca de que debemos de buscar a nuestro Dios mientras pueda ser hallado. Porque cuando Él nos invita a buscarle, cuando Él nos invita a servirle, llegará un momento en que nosotros no queremos, llegará un momento en que querramos buscarle, pero ya no podamos encontrarle. Llegará un momento en que digamos, ahora sí quiero servir a Dios, pero mi tiempo se va a acabar. Entonces, mientras Dios me concede salud, mientras Dios me concede fortaleza, mientras Dios me concede la fuerza y lo necesario para buscarle, es necesario. Recordemos la parábola de aquel joven rico que buscó al Señor Jesucristo y le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice, los mandamientos sabes, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a Dios. Todo eso, le dice el joven, lo he guardado desde mi juventud. No obstante, había olvidado lo más importante de la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando llega el momento en que el Señor le dice que venda todo y lo reparta a los pobres, había demostrado que había olvidado el primer y grande mandamiento. El Señor no lo iba a dejar que vendiera todo, pero estaba probando su fe. Y lo tenía en ese momento y dejó ir la salvación de su alma. Esa es la invitación. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Denle like, suscríbanse y compartan, porque este canal
es para que todos lleguen a Jesucristo. Dios los bendiga.